Bona nit a tothom. Avui tindrem a Luis Fernando Ramírez Aca de la Comuna 13 de Medellín, Colòmbia, que ens explicarà el projecte de memòria per la no violència que estan treballant a Agroarte, que és l'entitat on ells estan desenvolupant aquest projecte. Formación. Y da la casualidad que aquí tenemos a Yolanda Corredera. Es una archivera del Archivo Comarcal de hace poco. Ella está en la Junta de Archivers Sense Fronteras, que es una entidad que tiene trabajo, da apoyo a este tipo de proyectos. Tenemos a la presidenta de Archivers Sense Fronteras y entre todos pues hicimos lo que hemos podido, a darles un apoyo dentro de las posibilidades. Y digo, un poco explicar pues qué proyecto es este y qué apoyo se le ha dado, es lo que ellos explicarán. Al final hará algunas actuaciones, unas canciones de hip hop, de Agroarte, él, porque él es intérprete, y veremos también un vídeo que nos ha facilitado Emilio, porque tenía que estar, pero como hubo cambios de fecha, y creo que está en Colombia o no sé dónde. No, Emilio se iba a Madrid, pero Félix y Luz están en Colombia. Bueno, que me dijo que en este momento no podían venir, ¿no? Y entonces me dijo, vendrá Cristina de Creanta, que es la entidad que de alguna manera introdujo a ellos con nosotros, con otras entidades que les han dado apoyo y han trabajado con ellos. Ellos os explicarán. Gracias. Nosotros llegamos el 1 de octubre aquí a Barcelona con una pregunta, digamos, propia del territorio, del lugar donde venimos y vivimos, que es la Comuna 13 de Medellín. Es un territorio que tiene una historia de 300 años, o sea, tiene desde la historia indígena hacia el tema palenque, tiene recorridos y caminos españoles. Es un territorio, digamos, que conecta Santa Fe de Antioquia al mar, que conecta Panamá con el centro de la ciudad, con las zonas, digamos, al suroeste. Entonces es un corredor estratégico donde desde el 96, antes del 96, empezó a presentarse como un lugar importante para los actores armados, ¿cierto? Porque era el lugar donde desde ciertas montañas, según donde estuvieron en la Comuna 13, nosotros somos 140.000 habitantes. En la Comuna 13 son 19 barrios, a la agremiación de barrios se le llama comuna, y entonces esa agremiación se llama Comuna 13 Medellín. Entonces este lugar y este espacio se volvió un fortín de guerra de los distintos actores, o sea, es toda la guerra que ha pasado en Colombia ha pasado por allí, ¿sí? Entonces las guerrillas que formaron a chicos del barrio y dejaron armados a estos chicos, y que luego, cuando hace 34 años se hacen los acuerdos de paz entre el M-19, Quintín Lame, el EPL, hace 34 años dejan armas en el barrio, en el territorio, y en un territorio que tuvo 20 años de ausencia del Estado, porque ese territorio era una gran finca, era un gran terreno en el cual se producía, pero luego con las guerras de los 50, 60 y 70, varias familias se fueron allí a las montañas a tomarse un pedacito de tierra y hacer suya ese terreno. La Comuna 13 es un territorio donde la misma gente se empezó a organizar
mientras iba sucediendo temas de la guerra, no quiere decir que ha sido siempre la guerra lo que ha marcado nuestra historia y nuestra vida, porque por lo general siempre cuando un territorio aparece en Colombia es por la sangre que ha sido derramada allí. Y entonces resulta que allí se planeó en la Comuna 13, se planeó uno de los primeros planes de desarrollo realizados por los vecinos, que dijeron organicémonos, planeemos el territorio nosotros y nosotras, y de ahí, digamos, nació una estrategia de gobernanza sin el Estado, ¿sí? Y la gente empezó a planear su territorio, cómo lo quería juntar y qué sueños tenía. Muchos de ese plan, que se llamó el Plan Palante, Plan de Desarrollo Local, mucha de la gente, digamos, ese plan todavía se sigue utilizando para muchas de las obras que están en Medellín. En la Comuna 13, digamos, apareció en este momento por dos cosas. Uno, por las guerras que venían del 96, ¿sí? Donde había la presencia guerrillera de las FARC, del ELN, de las CAP, Comandos Armados del Pueblo, en ese territorio, y una entrada creciente del paramilitarismo en Colombia, que nace pues en el Urabá y en otros lugares, digamos, como ejércitos privados para los ganaderos y empresarios que querían quitarse de por delante a la guerrilla, ¿sí? Para que no los extorsionaran, para que no los asesinaran y para volver a sus fincas. ¿Qué pasa con esa guerra en el territorio? Pues básicamente, como ese territorio es un lugar donde había el control de FARC, ELN y CAP, tenían que dar una prueba piloto, así como lo hicieron en el Guernica, para probar las bombas de la Segunda Guerra Mundial. Allí probaron e hicieron esa prueba piloto que se llamó la seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Este personaje, con el alcalde de la época, Luis Pérez Gutiérrez, decidieron dar un golpe estratégico militar en una zona, 19 barrios, donde la gran mayoría de casas son de tabla o de adobe, y meter allí 1.500 efectivos del ejército, 500 de la policía y 2 helicópteros Black Hawk apuntando con .50, que una .50 más o menos tiene esta ojiva de bala. Y entonces hicieron una guerra entre el 2001 y 2002, donde el pico y la guerra total fue la Operación Orión. Entonces, ¿cuál fue la estrategia del Estado colombiano para hacer esa operación? Lo primero que decidieron fue aliarse con las AUC que venían creciendo en las zonas de Urabá, en especial los de Urabá, y se aliaron con dos tipos de bloque: el bloque Cacique Nutibara y el bloque Metro, cada uno con un jefe militar que en alguna zona de la Comuna 13 se enfrentaban entre los paramilitares. Cuando llegó la orden del Estado, se dijo: ustedes tienen que juntarse en esta acción estratégica militar. Entonces lo primero que hicieron fue traer a hombres armados del Urabá, entrenados en la guerra del monte, y los metieron allí, los trajeron en helicópteros para que rodearan la zona, y al estar rodeada la zona hicieron 24 operaciones militares, de la cual hay una de las operaciones más dañinas que se llama la Operación Orión, que esta Operación Orión fue, digamos, ya cuando entran los militares, entra la policía, entran los helicópteros Black Hawk en una zona urbana. Ustedes entienden un poco, digamos, cómo es la zona urbana nuestra, y es como un Lego. Nuestros barrios es como un Lego que se va construyendo capita por capita, capita por capita, y una guerra desde el aire en la calle pues siguió dejando allí varios asesinatos. Personas como yo enterramos en menos de 4 años yo personalmente 23 de mis amigos en esa guerra, y desde la adolescencia, 12 años, aprendimos que era la guerra y que era apoyarse entre comunidad para volverse actor armado también en la zona. Entonces, que era hacer ejércitos pequeñitos, barriales, para defenderse contra los paramilitares, contra la guerrilla y contra los grupos delincuenciales allí.
Entonces muchos de nosotros en la adolescencia fuimos sometidos por la fuerza policial, de ejército, de milicias, de los paramilitares. Muchos de nosotros tuvimos que cavar fosas porque castigos que nos hacían ya fuera los paramilitares o la guerrilla por nuestros malos actos de adolescencia allí. Una vez yo personalmente abrí una fosa común, pues una fosa, porque supuestamente me requerían para asesinarme este día, y entonces abrimos varias fosas y al final dijeron, se pueden devolver, o sea, se pueden ir de aquí, o sea, se pueden ir de aquí, que a la próxima ustedes llenan esa fosa. Donde crecimos nosotros, nuestra adolescencia, crecimos al frente de una montaña. Esa montaña actualmente es una fosa común muy grande que está, y que hace un día encontraron restos óseos. O sea, y es después de que hicieron las operaciones militares, dijeron, no puede aparecer un muerto en la zona. Y la decisión que se tomó luego entonces era, claro, no va a aparecer ningún muerto en la zona porque hicimos estas operaciones militares, todo debe estar muy bien, ¿cierto? El presidente fue, entregó tenis, recuerdo, en esa adolescencia entregó los tenis y entregó una playera y ya llegó el Estado. Y entonces, claro, dejamos de escuchar muchas balas, pero empezamos a escuchar gritos en las noches de llevando personas hacia esta fosa común. Una fosa común que tiene más de 300 desaparecidos y que nosotros mismos, yo en mi adolescencia, vi cómo desaparecían ahí la policía, el ejército, los paramilitares, a muchas personas, hombres, mujeres, distinto. Allí esta fosa común es una de las más grandes en Antioquia, y aquí creció, digamos, nuestro proceso de resistencia, que quiero, digamos, nombrarlo, y me gustaría mostrarles un videíto cortico. Aquí hemos cosechado flores silvestres para que el amor fluya entre olores de romeros, albahacas y cidrones. Cuando sembramos con el otro y la otra, hemos generado códigos de hermandad, donde una planta te acerca al otro y la otra bajo el hecho de la acción. Esas semillas han florecido en distintas metodologías que generan procesos vivos, que se multiplican como plataneras, con un rizoma que entreteje las relaciones locales, pero como la semilla del diente de león, que viaja con el viento y esparce conocimientos en el mundo entero. El proceso organizativo se conformó en el 2002 por habitantes del barrio San Javier, Comuna 13 de Medellín, a partir de un proceso de resistencia frente a las problemáticas desatadas por la escombrera y las violencias selectivas en la Comuna 13. Desde entonces se han generado acciones de memoria y de resistencia en la ciudad. Nuestra búsqueda de paz va encaminada en retratar la guerra a través de la vida derramada en cada territorio, que se teje con el dolor compartido. Creemos en el abrir, el abrazo y el arte como parte fundamental para acompañar los duelos. La experiencia ha definido dos líneas importantes para la acción: la siembra y el arte, que se alimentan a través de procesos de formación, producción agraria y musical, comunicación y resistencia simbólica. Los participantes son niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos significativos. Agroarte es una forma de hacer para replicar, empoderar y fortalecer liderazgos en las comunidades. Nuestra organización ha consolidado más de 30 huertas en el país, sitios que fueron lugares de miedo, que por medio de la siembra y el mural son resignificados y apropiados por las personas. La acción de cuerpos gramaticales ha juntado a más de 100 organizaciones y más de 1000 personas que se han sembrado para hacer catarsis de sus dolores. La producción musical con Semillas del Futuro ha consolidado más de 300 canciones de hip hop, más de 100 murales realizados por los artistas colaboradores que han retratado los homicidios de muchas personas asesinadas y otras desaparecidas. La lucha es como la huerta que siembras y cuidas todos los días. La siembra da
vez sea fácil, pero su cuidado, abono y riego son los que marcan el proceso que enraizará los cambios. Primero, siembra tu lucha, después abónala y riégala, para que su semilla te lleve a lo esencial, lo pequeño que se vuelve árbol entretejido con la vida. Entonces, al crecer al frente de esta escombrera, digamos, del lugar, de esta fosa común, había que hacer resistencia porque querían que nosotros vendiéramos la parte donde vivíamos. De esa montaña venía el agua que nos surtía la vereda. Antes de ser la fosa común, pues nadie habla de eso, era quebrada, tenía pájaros, era el lugar donde elevábamos los globos, las cometas, donde vivimos mucho de nuestra niñez. Y entonces con las señoras, que llamamos doñas, a nosotros les decimos las doñas, porque son mujeres, y también hay doños, mujeres y hombres empoderados del territorio. Yo creo que hay algo como en la comunidad, o sea, del sentido de comunidad, y el sentido de comunidad se construye en una idea de cercanía, ¿cierto? O sea, cuando el Estado no estaba, la gente se organizaba y buscaba alguna manera de organizarse, y eso uno lo ha visto, por ejemplo, en los adultos, que todavía tienen la idea completa de la comuna, no solo de la cuadra, sino del barrio, entienden qué pasa allí, y muchas de ellas pues fueron las que hicieron y hablaron de estas escombreras. Nos decían: ustedes no digan eso porque pueden ser asesinados, ¿cierto? La adolescencia, y aún así pues muchos tuvimos que salir de nuestros barrios, muchos de nosotros no hemos podido volver durante años a los barrios donde crecimos, pero quisiera, digamos, señalar, digamos, lo siguiente, y es que si la guerra nos mueve, uno también se va moviendo y entiende que hay contextos de violencia y contextos de dolores. En la ciudad hay lugares de miedo, lugares donde en 2 o 3 cuadras han asesinado durante 10 años a 50 personas, una masacre silenciosa, y la gente dice: ay, por algo sería, ¿cierto? No es como, ¿qué pasaría con la gente? Es porque hemos vivido siempre en medio de la guerra. O sea, si yo miro hacia atrás, mis padres y mis viejos tienen una historia de guerra dentro de sí, una venganza tal vez incrustada como en las raíces, una venganza de alguien que le asesinaron a su ser querido, y entonces pasa de generación a generación, digamos, esos dolores. Esos lugares de miedo los resignificamos porque donde crecimos, la forma de resistir a las escombreras Resembrando era diciendo: aquí tenemos un proyecto productivo donde sembramos árboles nativos, plantas medicinales, y donde producimos nuestros alimentos. Y en el espacio público, cuando luego nos desplazaron de allí, llegaron a nuestras casas, a muchas de nuestras casas, y nos desplazaron, dijimos: si la guerra nos mueve, nosotros también nos movemos, y llevamos a los espacios simbólicos del barrio esta siembra, haciéndolo con las señoras, los chicos del barrio, porque la agricultura atrae a los adultos y el hip hop atrae a los jóvenes. Entonces, en esa mezcla entre la memoria, entre la música y el arte en sí. Para no hacerme muy largo, porque eso, para no ser aburridor, y algo que nos conecta con este sentimiento que ha sido pues muy bello, y es porque, digamos, en toda esta línea de la memoria y la historia, pues hay gente que utiliza la memoria como un fortín de guerra. Es decir, la memoria pensado como un baúl adentro para cuando se vuelve línea política o línea que pone algunas posiciones, sacan las memorias que más les convienen. Cuando uno nace en el barrio, construcción del barrio territorial, uno comprende que en el barrio está quien asesinó a mis amigos. En el barrio también está el profesor, la ama de casa, ¿sí? También está, hay de todo. O sea, por cuadra tú puedes conocer de todo, pero también hay unos lugares, y eso nos conecta, digamos, con lo de la memoria, de lugares que van a ser destruidos. Nosotros no tenemos
una ley en Colombia, ahorita lo estamos luchando con la Comisión de la Verdad, que proteja los sitios de memoria que no son patrimoniales. Nosotros, desde Agroarte Colombia, hemos venido levantando en la Comuna 13 algunos sitios de esos de memoria que conecta, digamos, el espacio. Es decir, les voy a hablar de este ejemplo. Esta es una casa, le llaman la Casa Oscura, data de 1920. En ese momento, en 1920, se conocía la historia de las haciendas, la idea de las haciendas que siembra café, que siembra caña, que tiene sus trabajadores, y es un terreno amplio, digamos la mitad de lo que es ahorita la Comuna 13, y exportaban café en ese momento. Entonces tenían sus trabajadores, exportaban café y exportaban algún tema de caña de azúcar, ¿sí? Y allí, digamos, luego ellos en 1930 perdieron esta casa porque mandaron un cargamento de café, y cuando vino aquí lo que pasó es que habían caído los precios y les tocó que entregar a la familia que vivía en esta casa con sus terrenos esta casa. Luego vino el convento de la Madre Laura, y las lauritas dicen indio vestido, indio civilizado, y encerraban a los indígenas de ahí de Antioquia y los metían dentro de esta casa, y resulta ser, les voy a ir mostrando, y resulta ser que ahí los encerraban, o sea, los encerraban allí, y hasta que no se echaran la bendición, hasta que no hablaran el castellano, pues básicamente no los dejaban libres, ¿sí? Y entonces esto también fue a la par una guardería, la primera guardería que hubo, digamos, como en la zona. Luego fue una cárcel. El último año de la cárcel de la Ladera, que ya es biblioteca, se llevaban a los presos allí. Pero luego fue un ancianato, fue un manicomio, esta misma casa, ¿sí? Y luego cuando llegaron las milicias y los grupos guerrilleros, allí, en esta casa, era donde secuestraban a la gente y hacían el secuestro express. Pero cuando llegó el paramilitarismo a esta casa, eran el lugar, en ese patio, donde torturaban a la gente y descuartizaban antes de llevarlo a la escombrera. Actualmente esta casa es habitada por 23 familias. ¿Qué dicen estas 23 familias? Dicen lo siguiente, que en la noche escuchan gritos. Hay cuartos de ellos, hay cuartos que dicen mejor no los habitemos porque en la noche nos levantan. Y resulta que Pilar Riaño Alcalá, una investigadora, decía: ¿por qué en Latinoamérica hay tantos mitos y leyendas? Porque hablan del padre sin cabeza. Nosotros crecimos con esos mitos, a nosotros nuestros padres nos contaban esos mitos. Y Pilar Riaño Alcalá lo que dice es lo siguiente, dice: miren, hay tantos mitos porque la gente en Latinoamérica nunca ha podido decir lo que les ha pasado. Entonces, ¿cómo nombrar a la señora que busca a sus desaparecidos en la escombrera? Pues es la Llorona, ¿sí? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? O ¿dónde está el padre que aprendió de la teología de la liberación y llegó al barrio y le mocharon la cabeza, el padre sin cabeza? Entonces empieza a utilizarse la metáfora, y la metáfora es muy propia del arte, que tú no dices, pero estás diciendo, ¿cierto? Es como el chiste que dices, pero de una realidad que es muy dolorosa y es muy truncada. Entonces dicen los chicos que crecieron aquí y que su familia, por temas de la guerra, les ha tocado que viajar allí, les tuvieron que pedir a los paramilitares últimos que se quedaron que si los dejaban quedar allá. Son 23 familias y viven ahí. Y el abuelo, el próximo año vamos a sacar esas declaraciones, y que por eso estamos haciendo esta gira de incidencia, para de alguna forma proteger nuestra vida cuando saquemos lo que vamos a sacar el próximo año de esta casa oscura y que no se ha dicho. Y es que decía el abuelo mayor
que esa declaración la vamos a poder sacar en 15, 20 años. Ahora no, porque ahí está nuestra familia, hay gran parte de nuestras familias, y ya nos han asesinado a varios compañeros de allí, y nos ha tocado que sacar a mucha familia del territorio. Entonces decía ese abuelo, decía lo siguiente, decía, porque no hemos hablado, es por eso que estamos acá. Francisco de Rous, presidente de la Comisión de la Verdad, dice, ¿por qué como colombianos nosotros permitimos esta barbarie? Hace poco entregaron esta barbarie que tiene 25.000 exiliados en Cataluña, ya sea por búsqueda de oportunidades o porque la guerra los ha desplazado de allí, ¿sí? Y que ya tienen generación catalán, pues tienen a sus hijos que se sienten catalanes, pero que sienten también colombianas, pero también narran las historias de esa vereda allá dentro, metida, incrustada en la montaña, de cómo moríamos y cómo nos pasaban las cosas. Entonces, nosotros aquí en la Comuna 13 tenemos un espacio que es un cementerio, que es el primer cementerio a nivel latinoamericano pintado con temas de memoria. Un cementerio, ustedes comprenden que no es un sitio donde normalmente se pueda pintar. Entonces allí, en este cementerio, tenemos pintado varios de los rostros de personas desaparecidas, asesinadas, pero adicionalmente es el museo a cielo abierto para hacer la resistencia de un discurso que viene homogenizándose en un país que los acuerdos de paz abrieron una posibilidad, que es el tema del turismo. Y el turismo, cuando llega al barrio, ahorita estamos recibiendo 100.000 turistas al mes, es una pequeña rambla turística. Y el turismo, cuando hay mucha pobreza en un lugar y donde hay mucha necesidad, pues básicamente se va volviendo como un problema que se va volviendo como endémico, y empiezan a contar otras historias que no son las historias propias del territorio, que como que van lijando esa memoria, ese relato chiquito, sino que comprenden solo el siguiente relato: 2 helicópteros Black Hawk disparando con .50, tantos efectivos del ejército, tantos de la policía, y limitar un territorio de más de 300 años allí incrustado, limitarlo a la guerra, a la sangre, pues es como injusto, de cómo entonces nuestros viejos, y los de atrás, fueron construyendo el territorio. Entonces nos van quedando lugares de memoria, sitios, que se puede hacer una pedagogía con la gente contándole, mire, es que este barrio actualmente se llama, este barrio se llama Guadarrama, ¿sí? Y les quiero mostrar, digamos, una imagen cortica de lo que era solo la casa y ya lo que hay. La casa es esta y el barrio es esta cantidad que está ahí, y ahí atrás, lo que ven acá atrás es la escombrera, o sea, es la fosa común, ¿sí? Para que se hagan la dimensión. Entonces, lugares como estos incrustados dentro del barrio tienen una narración histórica, que no son las que nos cuentan nosotros los poderosos de ahí de Colombia, porque esta memoria aún su pura sangre, ¿sí? Y adicionalmente también alía votantes o no, ¿sí? Sin embargo, en ese territorio tan marcado por la guerra, ganó el no a la paz hace 4 años en el plebiscito. Ganó el no. En Bojayá, una iglesia donde ya estaban varias familias reunidas, cae una pipeta de gas tirada por la guerrilla, explota y 73 personas son muertas allí, niños, madres, familiares. Eso de la estética del Batroz. Y ellos dijeron sí a la paz. La Comuna 13 dijo no a la paz. Y es uno de los lugares donde hay más organización social presente, raizada. O sea, digo, nuestros madres, padres han sido líderes allí, solo que a muchos nos han venido destajando como para desarticular el movimiento social, ¿cierto? Y lo han logrado en cierta medida, pero somos plantas callejeras que se resisten a que les echen cemento, siempre, ¿no?
Entonces estos lugares se vuelven un lugar referente de cómo fue que se construyó ese barrio, de que antes de nosotros ya había otra historia y la gente mucha no sabía por qué se llamaba Guadarrama, y resulta que los orígenes del Guadarrama es de Madrid, porque en Madrid, en Guadarrama, imagínense cómo las memorias son migrantes también, se hizo un sacerdote, porque esta familia que vivía en esta casa, el sacerdote se hizo allá, y entonces en honor, cuando llega este hijo de ese abuelo, le dice, pues en honor, porque usted es mi primer sacerdote acá en la casa, se va a llamar, toda esta finca se va a llamar Guadarrama. Y entonces le preguntamos a algunos chicos, ¿saben por qué se llama Guadarrama? Ah, porque las ramas del pasto eran muy largas. Entonces se vuelve un lugar común. ¿Y qué pasa con el tema de la comunidad? ¿Cómo se construye comunidad? Pues teniendo un lugar común. Ese lugar común se construye, aunque sea doloroso o demás, ese se vuelve un lugar referente. ¿Sí? Hay algo pasó, pero la gente se empieza a reunir, a aglutinar, a hacer, digamos, ejercicios de memoria y de catarsis, y ese lugar, que parece insignificante, ahí incrustado en el barrio, se vuelve un lugar protector. Si a los alrededores o dentro había homicidio, pues básicamente si la gente lo va tomando, lo va apropiando, ahí desaparece este tema. Lo mismo hicimos en el cementerio, digamos, reconociendo las distintas memorias, no solo la de la violencia. Yo creo que es injusto nombrar un pueblo solo por los francos que han salido en las historias, aunque es pura sangre, para ustedes también es pura sangre, para nosotros también. Obviamente, pero al ponerlo, por ejemplo, la historia de, y con eso quiero ir terminando porque creo que me estoy volviendo muy aburrido. Entonces, ¿qué termina sucediendo con este? Ahorita lo nombraron muy bien cuando estaban hablando el palincesto. Del palincesto, pues que se entiende el prepalincesto o el palincesto de una ciudad que se va construyendo encima de la otra y que uno, digamos, como artista o persona del mundo social, pues se mete como a buscar, a rasguñar qué memoria tienen las paredes. Allá nuestros abuelos dicen, si las paredes hablaran, si las paredes hablaran, nos dirían muchas cosas, pues básicamente lo estamos teniendo allí. Y no hay, entonces estamos levantando esos sitios de memoria. Hay la historia de Don Oscar. Él enterró a su hijo, se lo asesinaron un día antes de marchar para la policía, ¿sí? Porque era un honor, pues, para ese chico hacer parte de la fuerza policial. Y un día antes pasaron unos hombres por una cuadra disparando en esa cuadra, y él, digamos, protegiendo a una niña que estaba allí, la cogió y le pegaron las balas a él. Fue asesinado en esa cuadra. Y Don Oscar nos relataba que esa cuadra, más o menos en su historia, desde que era adolescente, ha visto a más de 60 personas que hayan asesinado en esa fracción de 3 cuadras. ¿Qué hizo él aprendiendo del tema de los lugares de memoria? O sea, porque el lugar de memoria se apropia según su interés y según lo que pase a escala de cuadra, no a escala de comuna, sino a escala de cuadra, de barrio. ¿Qué sucede con esa filigrana pequeñita? Y entonces él dice, ahí decide poner 3 santos. La gente de ese lado de la comunidad es muy devota, y él decidió hacer un grimorio con 3 santos, y juntó a toda la comunidad, pintamos allí, y en este lugar puso estos santos y empieza a activar la cuadra, empieza a llamar a las familias, a reunirse, hacer. En el cementerio justamente pintó a su hijo asesinado, a John Bedoya, y luego, digamos, lo amplió a su zona donde asesinaron a su hijo. Y ahorita actualmente allí, en este lugar, no ha habido un homicidio.
más. Entonces, lo que quiero entender es que el lugar de memoria no es solo un lugar estético de nombramiento, de la remembranza de la historia de un territorio. Es un lugar que alrededor también genera una serie de protección, de una protección a escala de cuadro. Nosotros en el 2017 y 2018 acompañamos 100 homicidios en la ciudad. El día siguiente de ser asesinado alguien, no importa quién sea, le entregábamos una planta con el nombre de ese ser querido. Y le decíamos, miren, cada homicidio en esta ciudad nos duele, no importaba quién sea, porque cada persona asesinada es un ser querido. Y entonces fuimos comprendiendo que la cultura del homicidio en su gran mayoría ataca a los núcleos familiares más pequeños, o sea, a la gente que le ha tocado que salir desplazada y son dentro de su familia 5 o 6, pero el actor armado no se mete, o sea, nunca asesina a familias que son muy grandes en el territorio. Entonces, ¿qué hacer con las familias que son pocas? Pues básicamente hay que hacer comunidad para protegernos entre todos y todos. Las doñas, muchas de ellas, que para nosotros funcionan mucho mejor que la policía. Adicionalmente es que en la Comuna 13 la policía que envían es policía castigada, es policía que dicen van a ir a una zona de guerra. Entonces la forma de relación con la gente y los adolescentes pues es otra. Entonces en este lugar las doñas, llega alguien, actor armado actualmente, dice, bueno, la gente dice el milagro de Medellín. Pues para hablar del milagro de Medellín está la alcaldía, el ayuntamiento allá en Colombia. Nosotros, de gente artista y gente que se forma para la libertad y para hackear de alguna manera lo que va sucediendo y se va acomodando, pues hablamos mal del milagro de Medellín. Porque después, dicen, después de la guerra de Pablo Escobar, luego de las guerras con las guerrillas, ya esto es un paraíso. Resulta ser que nuestra comuna es la tercera comuna con más homicidios en la ciudad, la tercera comuna. Y su gran mayoría son homicidios a chicos jóvenes de 11 años a 29. Su gran mayoría, que están enterradas en el cementerio que nosotros tenemos apropiados allí. Y entonces dice uno, listo, estos lugares de memoria son importantes porque en últimas pues hace un alrededor de protección y de cuidado, de cariño, pero adicionalmente está trabajando algo más profundo, que es a lo que yo quería llegar, y era la idea de cerrar los círculos de violencia. Es decir, un familiar que uno acompaña, que le asesinaron a su hijo y le pide al artista pintar el rostro de su ser querido, ¿sí? Sonriendo. Ese último gesto es como algo de dignidad que se le devuelve a esa persona. Se está nombrando ese dolor. Pero cuando en un país hay una guerra sin cuartel, que es una guerra sin cuartel lo que tenemos en los barrios, pues básicamente el que asesina es un criminal. Algo pasaría, ¿qué estaría haciendo? ¿Con quién se montaría? Y entonces, cuando no se tiene el reconocimiento a esas familias, no se les hace un proceso de dolor, un trabajo de catarsis que tiene que ver con reconocer los hechos, identificar los lugares comunes, pues básicamente dice, hay que vengar a nuestro hijo. Una de las señoras que acompañamos nosotros le asesinaron a puñaladas un hijo y se lo asesinaron en una tarima donde nosotros estábamos haciendo una presentación. Llegaron un grupo de chicos con machetes, cuchillos. Yo estaba ahí al frente y yo decía, vamos a dañar aquí la fiesta, venga, ¿qué pasa? ¿No? Entonces los tenía todos con cuchillo y yo ahí, y se me metieron por allí y asesinaron al chico en toda la tarima. En un día donde estábamos conmemorando la vida. Y ella empieza a decir, no, hay que vengarse, ¿cierto? Diciéndole y transmitiéndole a su hijo mayor esa venganza. Y luego del acompañamiento con psicólogos que acompañan el proceso, decía a uno de los psicólogos, le dijo, yo hice el trabajo de decirle a mis hijos que no vengaran a su hermano.
Y yo creo que, ¿para qué se hace memoria entonces? Como para reconocer lo que ha sucedido, tener obviamente los fondos de las historias de los lugares que aprendimos con Yolanda aquí en el archivo comarcal y obviamente con Archiveros Sin Fronteras. Es que el archivo tiene algo como de una filigrana muy bella, y digo que a la medida que se van despoblando las memorias, ¿cierto? Las siguientes generaciones quieren despoblar la memoria. El acto de archivo es como sembrar un árbol, porque usted ese archivo lo tiene hacia adelante, pero usted su vida, que es un soplo de otoño, pues básicamente no va a sobrevivir esos 300 años. Entonces recoges, pero en últimas recoges pensando hacia el futuro. Tú siembras ese árbol pensando que en 300, 500, 1000 años ese árbol esté ahí, que se haya construido un parque alrededor, pero ese árbol está ahí. Y hay cosas que uno cree que no son importantes en la memoria. Nuestros viejos, muchos de ellos, decidieron dejar un árbol de mango en el patio de su casa porque les recordaba la infancia de sus hijos y de sus nietos. Allí montándose, un abuelo nos decía: yo cuando me muera, por favor, me echan mis cenizas en ese árbol de mango que está ahí en todo el patio, y que los hijos dicen: pues padre, derrumbemos eso, como las nuevas generaciones derrumbando la historia, por ejemplo, del comarcal o de los archivos pequeñitos que van naciendo en cada lugar. Él dijo: no, porque es importante, y me echan mis cenizas allí. Él dice algo de chiste porque el mango se chupa, entonces dice: para que chupen mi recuerdo. Muchas gracias. Hola, buena tarde. Después de lo que nos has explicado, yo no sé, pero yo me he quedado bastante sorprendida de todo esto que cuentas, porque realmente es una realidad muy dura, que por suerte aquí hemos, no sé si superado, pero no lo estamos viviendo en primera persona. Y bueno, por parte de Archiveros Sin Fronteras nos llegó la noticia que ellos estaban aquí a partir de la Fundación Creanta, de Mariluz, de Yolanda, y rápidamente, con 4 notas que me hizo Yolanda sobre lo que habían hablado con ellos, vimos rápidamente que esto podía ser un proyecto interesante y para Archiveros Sin Fronteras también, para participar, ¿no? Para que os hagáis un poco la idea, Archiveros Sin Fronteras es una pequeña ONG que se fundó en el año 98, o sea que ya llevamos unos cuantos años. Un grupo de archiveros pues, que empezó a hacer cooperación a nivel internacional con aquellos países o ciudades o comunidades pues, que solicitaban ayuda para la recuperación de fondos documentales, que en muchos casos eran importantes para la recuperación de la documentación de episodios pues, de dictaduras, como por ejemplo la policía, el archivo del terror de Sudamérica, ¿no? Y también el archivo de la histórico de la Policía Nacional de Guatemala, con toda la recuperación, una serie de documentación que puso a la luz las barbaridades, ¿no? De lo que se había cometido, y con nombres y apellidos. Entonces, pues vamos trabajando sobre el terreno en este ámbito. También no siempre las actuaciones son únicamente recuperando estos fondos, sino que también hacemos una parte de formación que también es interesante para que todos ellos, todas estas comunidades o todas las personas que se encuentren con este material pueden ser suficientemente autónomos a la hora de entender qué es un fondo documental y qué puede llegar a aportar.
Y también, por otro lado, pues hacemos jornadas, hacemos actos como el de aquí, a nivel de, básicamente los hacemos en Cataluña, aunque somos también una asociación de tipo estatal, ¿no? Pero bueno, nació en Barcelona la asociación y es desde donde hemos trabajado siempre. Bueno, yo no sé, yo no diría nada más, o sea, es un poco el resumen de lo que estamos haciendo. Y yo pasaría la palabra a Yolanda, que es la que ha trabajado duro en la formación, y bueno, que os cuente ella lo que ha llevado a cabo. Bueno, hola. Desde el punto de vista, yo hablaré un poquito más del tema más archivístico, más que hemos trabajado y cómo hemos llevado a procesos todo lo que nos has explicado acá. Ellos producen, no solo recuperan documentos, que ahora os lo comentaré, sino que ellos también producen una gran cantidad de documentos, en este caso digitales, porque trabajan mucho en digital. Entonces lo que hemos estado trabajando es cómo organizarlo, cómo estructurarlo, para que lo tengan evidentemente pues más controlado, sea más accesible y se pueda difundir. Entonces hemos trabajado en tres líneas, con Aka y con Catherine, la compañera que hoy no puede estar. La primera ha sido pues, formación en temas archivísticos generales, pues qué es un archivo, cómo guardamos los documentos, temperatura, humedad, cómo clasificamos, un poco todo este tema así más general. El segundo punto ha sido algo que nos gusta mucho a los archiveros, que es la creación de un cuadro de clasificación, que es lo que más nos gusta. Pero resumiendo, el cuadro de clasificación es una estructura jerárquica que lo que hace es el esqueleto de Agroarte. Hemos intentado reflejar todo lo que ellos hacen, tanto a nivel interno, la documentación que producen en su actividad diaria, como todas las acciones de difusión, de memoria y de recuperación que ellos realizan, que son muchas y muy variadas. Entonces hemos construido este esqueleto, que bueno, pues una estructura, pues una parte administrativa, una parte más de todos sus procesos creativos, donde ellos van a poder ir clasificando y guardando todo lo que producen, con el objetivo de tenerlo controlado, de tenerlo accesible y organizado. Esta estructura se replica tanto en papel, en la documentación en papel que tienen, que es poca, como en la electrónica, que es bastante más, y van a ir hacia producir mucho más. Y luego la tercera parte, que ha surgido bueno, un poco por las necesidades, hemos trabajado el inicio de un proyecto de historia oral. La historia oral es compleja, bastante complicado reflejarla, pero ellos gran parte de su actividad la inician recogiendo testimonios de vida, historias de vida de la gente de su comuna, y a partir de ahí, de todos estos testimonios, construyen o hacen actividades. Entonces hemos trabajado pues en cómo hacerles entrevistas, una serie de plantillas para que recojan toda la información de la gente a la que entrevistan, cómo legalizar esas entrevistas. Pues hemos hecho unas plantillas pues con un acta de donación, un acta de uso, que bueno, luego la tienen que validar desde el punto de vista legal de Colombia, que yo desconozco, y hemos estado trabajando pues cómo transcribir todo lo que ellos vayan recogiendo, cómo proteger esos testimonios, porque se prevé que habrá testimonios que algunos rocen la ilegalidad, voy a decir, y cómo proteger todos esos testimonios y a la persona que los está contando. Y seguridad, porque ya comentaban de hecho que les han robado, les han quitado material digital, pues tienen que trabajar copias de seguridad y tener siempre todo muy protegido. Y esto ha sido un poco lo que hemos hecho desde Archiveros Sin Fronteras, dar una pequeña, una formación, unas pautas que les servirá para iniciar, pero tienen un proceso muy largo y de mucha recuperación, de mucha fotografía y sobre todo pues eso, las historias de vida, que es probablemente lo más importante o lo más interesante que hacen, con la dificultad que eso conlleva desde el punto de vista documental.
Y ya está, espero que os haya servido, ha sido un placer trabajar con vosotros y espero que os sea útil lo que hemos hecho desde Archiveros Sin Fronteras y desde el Archivo Comarcal. Para nosotros es muy importante. Yo creo que una de las preguntas que nos hacían allá, yo creo que a ustedes les gusta, he visto, esta cultura que tienen aquí, el correo, ¿sí? El correo, las cartas, ¿cierto? Lo escrito, y el archivera, pues tiene mucho ese de ir recogiendo. Entonces, una de las preguntas que nos hacían toda la gente que nos han visitado allá, es decir, ustedes tienen un poco de cosas, o sea, nosotros el material, solo lo que tenemos sin clasificar aquí montado en la red, pues tienen miles de teras, y otras que tenemos pues guardados, y como lo hizo Yolanda, pues uno de esos perdimos varios discos duros en un seguimiento que nos hicieron en Bogotá. Entonces nosotros no tenemos un lugar para resguardar en la nube, ¿cierto? Por fuera del país, para proteger ese tema, pero bueno. Pero la pregunta que nos hacían era, ustedes con tanto material, ¿cómo hacen para recoger? Ustedes deberían tener un archivo. Dice, muéstreme su archivo. Pues ustedes naturalmente son una organización de memoria, ¿dónde está su archivo? Ah, mira. Bueno, preguntémosle a los compañeros de alrededor, las organizaciones que llevan 40, 50 años de historia, y le preguntamos, venga, ¿dónde tienen ustedes su archivo? Ah, en esa cajita ya, empolvándose con sus cosas y demás, y han hecho memorias, han hecho, creo que está en una memoria por allá que se me perdió, y esa es la sumatoria de varias organizaciones que tienen una historia importante en el territorio, pero que nunca se han dedicado el tiempo a recoger el archivo. Y es que somos muy buenos para hacer, o sea, para activarlo, pero poco para recoger. Y recoger, nos decía Yolanda con el tema de las entrevistas, decía que por una hora de entrevista eran 9 horas. 9 horas de transcripción. 9 horas de transcripción. Entonces ahorita es, cuando uno, si quiere ser organización de memoria, pues básicamente hay una labor de recoger, de aprender, que es lo que vinimos a hacer aquí. Mucha gente nos dijo, pero ¿por qué no en Colombia? Si en Colombia en la Universidad de Antioquia están, están tal, o aquí en la Nacional está tal. Pues dijimos, es que nosotros estamos apenas en párvulos, apenas iniciando, apenas descubriendo qué es esto del archivo, y pues de ponernos la disciplina, porque es una disciplina como de la persona que siembra, no al voleo. Cuando decimos al voleo es cuando coges todas las semillas y las tiras así, sino una a una, y que conserva esas memorias. Entonces estamos, digamos, de la 13, los embajadores en este momento, para venir a aprender sobre archivo un poco, y para mirar entre la red territorial de memorias, que hacen parte de varias organizaciones y que están aliadas a este museo que les conté dentro del cementerio, llevar las buenas nuevas de mirar cómo nos vamos organizando de a poquito. Pues obviamente eso va hacia adelante, hacia años. Creo que podemos tener toda la organización de un archivo comarcal. Hemos visitado también los archivos personales del franquismo, con Emilio nos ha mostrado y nos ha vislumbrado, digamos, un camino importante en esas memorias de la Segunda República y la lucha, digamos, clandestina, y en últimas, pues muchas de las cosas que hacemos nosotros clandestinas. O sea, nos ha tocado que jugarle ahí. Es que una de las cosas interesantes también a nivel de archivo es que, bueno, veníamos de una archivística y todo esto también ha ido evolucionando, y los que ya llevan muchos años en este mundo aún lo han visto con más fuerza. Y todo el tema de las comunidades, de cómo se tiene que archivar, cómo se tiene que, o sea, la memoria, no tiene que ser la memoria oficial, sino que tiene que ser la memoria que vosotros, según vosotros, según lo que vosotros sabéis, es contrarrestar con vuestra memoria el discurso oficial, que muchas veces, pues, según qué países, en muchos países, pues es interesada y tiene un sesgo, interesada por parte de quien la está emitiendo. Entonces, a partir de estas comunidades se puede contrarrestar con todo lo que ellos vayan recogiendo
esta memoria más oficial, ¿no? Y esto es muy interesante, es hacia donde también vamos mucho los archiveros, ¿no? A buscar este otro lado de lo que puede ser un archivo. Muy bien. Sí, tenemos alguna pregunta. Pues el vídeo de Emilio, podemos sí, poner el sí, vídeo. Por favor. Yo tendré que marchar, pero muchísimas gracias. Ha estado súper interesante, de verdad. Pues Qué bien. bonito el relato, pues Sí. cómo lo cuentas y cómo nos lo haces vibrar. Muchas gracias. Y también felicitaciones por los puentes. Por los puentes. Sí, básico, ¿no? Por Como favor. que hagamos piña. Claro. Mira, es planetario todo. Bueno, fue de una manera improvisada, pero bueno, para nosotros también aprendemos de todo esto, de todo lo que nos explica él, ¿no? De todas estas necesidades. De alguna manera es como revitalizarse, ¿no? Es como volver a descubrir cosas, ¿no? No sé, es interesante, muy interesante. Nos escribimos. Vale. Gracias. Por favor. Sí. Chao. Ay, 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 Como que- Ah, sí, ya pongo el audio yo. Ah, sí. Tranquilo. Ponlo ahí. Compartir. Bona tarda a tothom. Agraeixo la seva presència en aquest acte. Els membres de l'equip de direcció de Fundació Creanta ens hagués agradat compartir aquesta estona amb vostès. Però actualment estem repartits per diferents països en tasques de cooperació. Fundación Creanta, desde su creación en el año 2007, está trabajando en tareas de cooperación en diferentes países de Latinoamérica. Específicamente en Colombia fue el primer país en el que iniciamos nuestro trabajo. Y muy concretamente en la ciudad de Medellín y también concretamente en la Comuna 13, en la cual hemos colaborado con diferentes colectivos y de manera especial con el colectivo de Casa Morada, de la cual surgió el actual Agroarte. Hoy los compañeros Aka y Catherine y Aka, les acompañan en este acto. La recuperación de la memoria histórica de la Comuna 13 es importante para el conjunto de la recuperación de la memoria histórica de Colombia y más específicamente de la ciudad de Medellín. Durante muchos años considerada como la ciudad más violenta del mundo, pero no solo por la violencia propia generada por la propia ciudad, sino también por la violencia impuesta, como fue el caso de la Operación Orión, durante un gobierno de derecha extrema que tuvo el país. Por ello, agradecemos de todo corazón la colaboración que el Archivo de Memoria Histórica del Baix Llobregat, junto con Archivers Sense Frontera, están dando a los compañeros de Agroarte. Asimismo, quiero aprovechar este momento para agradecer la colaboración de otras entidades en este mismo programa de formación para las personas de Agroarte, como son la Biblioteca del Pabellón de la República Española de la Universidad de Barcelona y el Memorial Democràtic de Catalunya. Gràcies i espero que l'acte aquest sigui de tot el vostre interès. No sé si tens alguna... Bona tarda a tothom. Si quisieras añadir alguna cosa en relación a Creanta, no sé. Bueno, solo decir que Creanta lleva, es esto, ¿no? Lo que decía Emilio, lleva mucho tiempo colaborando trabajando en Colombia, ¿no? Y ahora mismo, de hecho, Félix y Roser estaban
en nuestra tarde estaban en el Museo de Antioquia presentando el proyecto que se ha estado realizando durante 2 años en el ETCR de Llano Grande, en La Leiva, en Antioquia, ¿no? Y que es un trabajo que no se ha trabajado específicamente la memoria, pero sí que se trabaja también en favor de la paz, ¿no? Tanto en temas de educación como de ayudar a la reincorporación, ¿no? de los firmantes, bueno, de los firmantes de paz que estaban en los espacios de reincorporación, ¿no? Y bueno, que creo que todos estos, ¿no? trabajos se imbrican todos en una misma lógica, ¿no? de trabajo pues en favor de la paz, ¿no? Y que yo creo que es importantísimo pues esta recuperación que hacéis de la memoria para que se pueda haber esta convivencia, ¿no? de las distintas personas, ¿no? que están en el territorio, y creo que son todo como cosas complementarias. Sí, tenemos previsto, ¿verdad?, una reunión con... Sí, con Emilio. Con Emilio también lo abrimos a vosotros, bueno, que si os puede interesar colaborar con nosotros y con ellos, porque seguramente colaboraremos, ¿no? Bueno, él quiere venir a hablar con nosotros, sí, cuando vuelva, con Archiveros Sin Fronteras. Y bueno, empezar a mirar. Muy bien, muchas gracias. La primera es... No, te iba a decir 3 cositas. Sí. La primera es, a mí este nombre de Agrodarte me gusta mucho, porque es evocador y no estoy seguro si pienso lo mismo que realmente evoca, ¿no? ¿Por qué el nombre de Agrodarte? Pues ese nombre salió mucho, digamos, como de cuando las doñas nos fundaron, o sea, las doñas en el 2002 arriba, al frente de la escombrera. En ese 2002 ellas sembraban, ¿cierto? O sea, en el ejercicio de siembra, y muchos de nosotros estábamos estudiando en las universidades. O sea, ellas fueron, personalmente, a mí las doñas, cuando hablo de las doñas, son las mujeres que me hicieron a mí Operación Anzuelo, ¿cierto? Nosotros pues crecimos muy limitados de ver mundo. O sea, muchos de nosotros, muchos de mi generación nunca han salido del país, nunca, digamos, nos mostraron que era posible estudiar en la universidad. Siempre nos decían, hay que estudiar, pero... Y hay gente que de esas doñas nos enseñaron y nos dijeron, bueno, pues pueden aprender algo en la universidad. Entonces nos metimos, algunos por fotografía, otros por artes, y entonces era mucho del arte de la tierra, ¿cierto? Del land art, de algunos movimientos de arte, pero era muy difícil con lo del hip hop, porque uno dice... que te vamos a oír, ¿no? Sí, porque el hip hop, pues el hip hop viene más de Nueva York, aunque los latinos pues acompañamos ese viaje, pero se habla más de ciudad. Entonces las doñas decían, pero no entiendo, ustedes montañeros de aquí, o sea, la montaña, y hablando de edificios, de calle, de lo que está pasando ahí, pues obviamente vivíamos en guerra. O sea, yo salía y yo tenía que siempre cambiar mis rutas, muchas veces a mis 12 años personalmente me tocaba que andar armado, ¿cierto? O sea, antes de que ellas pues porque era mi vida. O sea, era mi vida, y estaba arriesgando mi vida cuando salía de la casa. Y entonces ellas nos empezaron a mostrar y a decir que no era, o sea, que no tendríamos que hablar solo de la violencia que estábamos viviendo, sino que había una esencia en las plantas y en la tierra. Entonces decían, ¿se imaginan ustedes una carátula de rap tirado encima de una huerta de lechugas? Lo decía así, y decía, pero ¿cómo podíamos juntarlo? Entonces terminamos entendiendo que si el hip hop era calle,
¿cierto? Pues debajo de la calle había tierra y la tierra contenía nuestra historia y nuestras memorias y nuestras luchas, y que nosotros éramos de aquellas plantas silvestres callejeras que se resistían pues a echar el cemento. Y en los años, mientras vamos hacia adelante y tenemos el sentimiento de dueño, mientras ese sentimiento, uno cuando vuelve a su huerta, cuando vuelve a su siembra y hace el proceso, porque es un proceso de cuidado, de sinergia, uno comprende que cuando pasa la siembra por el cuerpo, y que la siembra habla de adentro hacia afuera, como es el arte, que muchas veces se habla de adentro hacia afuera, pues básicamente uno se vuelve a encontrar con la niñez. O sea, quien siembra está sembrando allí, y llega un momento donde se le viene una imagen de la niñez que usted no recordaba. Y mucho para uno que nosotros no tuvimos niñez, yo personalmente yo no tuve niñez, y entonces cuando siembro recuerdo como de algunos gestos de memoria, y entonces por eso nos pusimos como agroarte, juntando esos dos enigmas que junta la comunidad, junta la historia del arte, porque así se construyó la historia profunda atrás de los primeros hallazgos de arte, y la agricultura como un lugar de la reverencia hacia la tierra y donde te encuentras como con el mundo. Entonces eso, hemos ido puliendo y buscando la filosofía de eso, de entender cómo retratar el viento en la huerta interna. Bueno, muchas gracias. Yo iba a contar unas ideas, pero como un anecdótico, porque tú hablas de quitar el cementerio, concretamente los retratos de gente real, ¿no? Y tú hablabas de nuestros archivos digitales, y además también ella hablaba del tema del reto actual, de la documentación actual. Solo he pensado, aquí ahora en los cementerios lo que se lleva es poner un código QR para que tú veas la memoria de la gente, ¿sabes? Que a veces dices, no sé si es una frivolidad, pero responde, o sea, que es un instinto. Esta idea del cementerio es maravillosa, porque realmente responde a un instinto que aquí, por la memoria en sí misma, se está llegando, y es un tema que está creciendo. Es decir, vas a una funeraria y te encuentras con varias ofertas, el ataúd, las flores y, digamos, si quieres, varias tipologías de cosas que quieres. Antes ponía la fotito, ¿no? Pero ahora puedes ver vídeos, ¿no? Y lo último es con el tema del metaverso, que son vídeos ya que no son los vídeos reales, sino autentificados. Es decir, que tú vas a ir a ver a esa persona con un holograma allí hablando contigo en los cementerios. O sea, que eso es una cosa un poco... Sí. pero funciona. Tú me estás demostrando que funciona. Nosotros estamos metiendo las nuevas tecnologías, solo que es que son muy costosas. Claro. Y te digo pues que... Pues porque nosotros nos imaginábamos la posibilidad de que la gente pueda estar conectada en otro lado del mundo, ponerse unas gafas, pues digamos, como entrar en el programa y que puedan dar el territorio a distancia. Pero también con la pintura, y lo que hemos empezado a juntar es el código QR, para que la gente de una vez señale a los protagonistas. Nosotros tenemos, yo creo que 10 años más, es decir, 10 años más, porque los viejos tienen 90, ya están por los 100, y entonces en este momento tenemos la oportunidad de coger mucho archivo, pues mucho archivo, o sea, no están vivos. O sea, que es como cuando uno vuelve después, y además que nuestra cultura no es del escribir, que tú te vas a encontrar un diario como el de Ana Frank, no, pues eso ya toca, entonces toca que coger en el acto. Y la riqueza de vuestra manera de hablar. Sí, una maravilla. Es como estar evocadoras. Estas imágenes que explicas son muy evocadoras y muy poéticas, ¿no? Esta relación con la vida, con las plantas. No sé,
sí, sí, una gran riqueza de cultura, de transmisión verbal que tenéis. Se conoce en Medellín como la tramadera. Muchas palabras que aquí han desaparecido, pero existían, ¿eh? Sí. En castellano, que se han ido perdiendo y que vosotros aún las tenéis. Sí. Bueno, esa es, no sé si quieran, bueno, o hacemos 2 cancioncitas, Vale, para no volverme muy aburrido. No, está bien. ¿Está bien? ¿Ah? Yo solo viendo para canciones. Muchas gracias y gracias por el aprendizaje y pues por el tiempo de ustedes. Marilu estaba un poquito preocupada por la gente. Bueno, pero lo difundimos. Pero yo pienso que nada, que esa es la vida de poquitos, ¿no? En una velocidad, pues porque aquí las relaciones a veces son como, tengo esta hora para atenderte o demás, y que saquen el tiempo las personas que están acá presencial, pues es pues para nosotros es importante y por el espacio, pues como así. Se llaman lágrimas. ¿Está bien? ¿Bien? Va. 1000 bocas abren la sed de la tierra, raras circunstancias y a ella se aferra, diciendo estás muertos o tal vez un largo sueño, despertando jóvenes para comenzar de nuevo. Veo a mis amigos de sus tumbas levantados preguntando el cambio y comenzar un nuevo arado, y se abre la tierra. Es oportunidad llamar las madres. Tu hijo vivo ya, los raperos asesinados vuelven. Con su canto su familia retrocede el dolor de los años, abrazando sus hijos. Ya estás en tu casa, tu hija te esperaba al salir el alba. Que lo que has pensado cruzando el abismo has sentido nostalgia. Muertos sin cinismos, cuántas rimas más. Esa vida acompañará, vivirás canciones en un minuto mirando atrás. Balas en pistolas se devuelven a la carga, el gatillo no se alza, ya no se tiene el arma. Los rezos de la muerte ya no son entonados. La orden no se dio, de esto estabas cansado. El vértigo no se siente con la pólvora acumulada. Volviste a tu casa después de la jornada. Olvidaste por qué comenzó la venganza. De niño tuviste todo, amor no te faltaba. Son lágrimas de una guerra sin cuartel. Hay una declaratoria de guerra, una guerra que no llega como la de Ucrania o Rusia. Es una guerra silenciosa que ha asesinado a varios amigos de los nuestros. Lágrimas. Bien. Guerras de nubes, sonido del trueno. En la actualidad siguen vendiéndonos cuentos que son los barrios los culpables de sus males indomables. Soy enfrentado entre buenos y malos, no tengo modales, todo esto me fastidia. He crecido también con los que se alinean, han empuñado ilusiones, caminos de matanza, elevando oraciones. En aquellas andanzas se entrega la vida desde todos los bandos, se llora a sus muertos como todos los lloramos, pero seguimos en esta lucha absurda de no escucha. Es mucha el hambre y no tiene capucha, son pueblos enteros contados por esperos sin sentimientos sinceros. Habrá pocos sueños sin edades, lograrlos habrá que analizarlo, pensarlo es de usted, sintonizarlo y escucharlo. No nacido sin causa, sin pausa mi esperanza, enseñanza es larga. Capaz de tener el tiempo de volver el viento, contenerlo en un cristal, respirar profundo, mantener el aliento, resolver cuestionamiento, hacinamiento, sin salarios, sin horarios sicarios. También morirán en los barrios si no aprendemos que somos hermanos en esta guerra. ¿Qué importa si nos matamos? Son lágrimas de un puñado de mujeres que buscan a sus desaparecidos arriba en la Comuna 13. Ustedes también aquí tienen sus desaparecidos. Obviamente yo creo que nos junta algunos duelos, algunas historias. Ojalá. Esta canción la escribí con las doñas que nos decían, pero ¿qué era eso del arte? Échese ahí en esa era con la lechuga. Como que esa pregunta eterna que es el arte, como también a veces muchas de las preguntas es cómo le damos símbolo a lo que hacemos, ¿cierto? Entonces ustedes me ayudan, ustedes dicen, ¿y qué es arte? Y yo digo, si no referencia a la lucha. Ustedes dicen, ¿y qué es arte? Yo digo, si no sirve a la comuna. Ustedes dicen, ¿y qué es arte? Yo digo, expresión de mi cultura, calles, aromas, experiencias vividas. Y se repite. Cuando lleguen allá, ya llegan, que en Latinoamérica, no sé aquí cómo serán los raperos, porque no
pero los raperos son así como mirando feo, y es así como, salen con la gorrita y como mirando feo, y uno dice, uy, mejor no me le atravieso. Pero resulta que son como esos cactus, que son duros por fuera, pero blanditos por dentro. Entonces, llegan ahorita sí, ya saben. Dice algo así. ¿Listo? A ver, para que estén ahí un poquito el coro, va. ¿Y qué es arte? Sino referencia a la lucha. Si no sirve a la comuna, expresión de mi cultura, calles, aromas, experiencias vividas. Sí que es arte, sino referencia a la lucha. Si no sirve a la comuna, expresión de mi cultura, calles, aromas, experiencias vividas, horas oscuras de nuevo tránsito, calles de doble sentido. No he recorrido, este viaje será largo, encontrar evidencias. Buscan, no encuentran respuestas, rastrean pasos, el distinto conocer el camino, que transitar por él, tener memorias, utopías, crear dolor, muerte. También transitar producto no de libros y academias que fastidian, sin llevar nada del mundo. El mundo da respuesta a decisiones de vida cuando lo cotidiano es rutina. Atraviesa detener la asistencia, se fragmenta para oponer, inmortalizar el legado. Cuando las fieras acechan no hay recetas, ser francos, con la mirada en el cielo y los pies en la tierra. Con el coro. Si no referencia a la lucha, si no sirve a la comuna, expresión de mi cultura, calles, aromas, experiencias vividas. Si no referencia a la lucha, si no sirve a la comuna, expresión de mi cultura, calles, aromas, experiencias vividas, idioma universal de creaciones exactas, conceptos, sentimientos, acciones, marcan otra vez, sale, entra la locura, acecha, fija, recupera la vida, su percepción se agudiza, su cuerpo, mente piensa con el diablo dentro del mundo, despierta del arte, no conoce respuesta. Porque el arte es producto de las mentes inquietas, secuestrado por emociones, el camino largo, un camino y vivencias contra el olvido. ¿Qué es arte? No encuentro respuesta. ¿Qué es? Arte es lo que tú haces cuando caminas las calles, labrando palabras sabias y subversiones en los corazones errantes, para que se otorgue alma a la existencia, se aniquile el miedo y el amor nos sorprenda. Arte es lo que tú haces cuando decides un nuevo comienzo, rompes cadenas, desnudas mentiras y te juegas por la vida, y en los caminos que se cruzan construye la verdad de horizontes justos que no dan marcha atrás. Solo te atreves a luchar, solo te atreves a soñar. Arte es lo que tú haces cuando te atreves a caminar. Arte es lo que tú haces cuando decides la libertad. Desde el sur, Comuna 13, muchas gracias Cataluña, muchas gracias a nuestras mentoras, por favor. ¿Y qué es arte? Si no referencia a la lucha, si no sirve a la comuna, expresión de mi cultura, calles, aromas, experiencias vividas. ¿Y qué es arte? Si no referencia a la lucha, si no sirve a la comuna, expresión de mi cultura, calles, aromas, experiencias vividas. ¿Y qué es arte? Si no referencia a la lucha. ¿Y qué es arte? Si no sirve a la comuna. ¿Y qué es arte? Expresión de mi cultura, calles, aromas, experiencias vividas. Dice algo como así. Ya vamos a terminar. Estamos aburridos ya. Dice, su llanto es como el canto cuando escuchan las pistolas. Soy hijo de mi tiempo, un criminal por mi pasado. Somos dioses perdidos en una ciudad a solas. Somos los últimos testigos de un destino drogado. Aquí están los hijos de la guerra en las barriadas. Llevan a la montaña sus cenizas de una guerra no declarada. Nadie les ha dicho que Dios ha muerto. Es por ello que en vida caminan en su infierno. Torbellinos de venganza, creadoras de veneno. Sereno que la sangre no es testimonio de verdades, hasta Dios atesora su propio infierno. Y donde hay tumbas, resucitan las ciudades. Quiero cantar consuelos como rezos en la cuadra. Hay gritos colgados en el pecho que siempre dañarán. Hablan de oscuros días, de tristes partidas.
nuestra inmortalidad, nuestros muertos, la rebeldía. Muy bien, ¿qué tal? Bueno, la última canción para irnos, pero quería que vieran de dónde vengo. Dice algo así: este es mi barrio, bienvenido hermano, él sube y baja y toca a diario, y si mis labios dicen la verdad, es porque nosotros, nosotras venimos de allá. Este es mi barrio, bienvenido. Hey, alce la mano, que que se sienta. Si mis labios dicen la verdad. Bien, ya. Me levanto y no es un día como cualquiera. Han pasado 6 años fuera de mi tierra, nacido y criado en el occidente, en casa humilde, donde termina la 13 y empieza la loma firme. Entre escaleras, parceros, asesinados nos criamos, defender el barrio y construir nuestros ranchos. Aunque desplazado amenazan, llegaron a mi casa, siembro semillas nuevas que asar en la plaza. Decirles que extraño la Y, el puente de Zoila, el cañón Guadarrama y también la loma, una finca grande donde aprendí de las doñas. Y aunque lloré mucho, entendí, nadie nos doma. Soñadores, escritores del presente, pedagogos, semillas del futuro se están llenas de custodios. Ampliación, Granizal, La Cruz, Marriquela 8, Aragüe, Robledo, Escobar, en Terraza, El Sancocho. Bueno, arriba, güey. Bueno, un aire que viene de allá de la cuadra en la comuna 13. Agradecerles mucho. Ese es nuestro barrio, ese es el cementerio ahí. Ahí lo van viendo, el lugar que tenemos tomado. Bien, ¿se aprendieron del coro o no? Este es mi barrio, bienvenido hermano, el sube y baja, aquí toca diario, va. ¿Ya? Este es mi barrio, bienvenido hermano, el sube y baja, aquí toca diario. Y si mis labios dicen la verdad, es porque nosotros, nosotras, ¿cómo es? Este es mi barrio, bienvenido hermano, el sube y baja, aquí toca diario. Y si mis labios dicen la verdad, es porque nosotros venimos de allá. Vamos. Bueno, así se encuentra uno en las calles a los última generación de campesinos que tenemos allí. La memoria se está despoblando a medida que se va despoblando también el campo. Lo que necesiten allí, cualquier cosa que quieran acompañarnos en este viaje, buscan Agroarte Colombia y de alguna manera conectaremos con semillas nuevas. ¿Sí? Muchas gracias.